Muy buenos días a todos y cada uno de los presentes. Sean bienvenidos y bienvenidas a Filosofía Jurídica. Sí, desde hoy viernes hasta el último día, viernes hábil, de acuerdo al calendario académico de la universidad, estaré acompañándolos a ustedes, pero bajo la modalidad virtual, que fue la modalidad que ya nos indicaron que es la que se está aplicando en la presente materia. Entonces, eso es algo que hay que indicarlo. Ahora se entiende la transición, todo, no se preocupen. Ya sabemos en qué punto estamos para continuar única y exclusivamente con lo que es el avance respectivo. Ahora, ya soy administrador de la plataforma. En la plataforma he encontrado que hay algunas actividades que están ocultas. Es una opción que los docentes tenemos para que el estudiante pueda aperturarla en tiempo. Dos, en teoría ustedes en este momento tendrían que estar dando un examen, pero sí, entrega práctico y dar un examen, sí, exactamente, en teoría sí. Entonces lo que vamos a hacer, por supuesto, es ampliar plazo para dar el examen, que, bueno, por el contenido de las preguntas es Grecia, y obviamente de la presentación del práctico final que ustedes tienen que presentar, así que de eso no tengan ustedes ninguna duda y consulta al respecto. Entonces, obviamente, había esas actividades que estamos aclarándolas, que estamos aclarando de que sí, ya estaban ahí, porque el hito 1, repasando un poco, ya ustedes saben y todos sabemos que es evaluación diagnóstica, hacemos preguntas, medimos el nivel, etcétera. El hito 2 ya tiene una calificación, y eso ya es un tema que ya no se puede tocar. El hito número 3, por si acaso, como yo les decía a ustedes hace rato, teníamos acá que había una actividad, la prueba objetiva de evaluación continua, que es un cuestionario que tendrían que estar dándolo ya no más, no se puede ver, pero eso lo vamos a ampliar el plazo y el grupo de WhatsApp nos servirá como un aspecto comunicativo. Igual ustedes tenían que haber presentado un proyecto que, según revisando plataforma, nadie lo ha hecho. Así que, bueno, vamos a ampliar el plazo. Y bueno, habían opciones que estaban protegidas. Es una opción que los docentes tenemos. Entonces, obviamente, lo que nosotros vamos a realizar es, bueno, hacer que todo eso se pueda, bueno, poner a la luz, como se dice, para que así ya continuemos solamente yo, mi persona, tenga que transcribir las notas que ustedes hayan obtenido. Transcribir las notas que ustedes hayan obtenido de este hito. Así es, de este hito, cosa que se transcriban dichas notas y con eso, como se dice, se continúa. Ya nosotros nos haremos cargo para lo que es el siguiente hito y pare de contar. Entonces, ya eso es lo que nosotros vamos a realizar, respetando obviamente lo que ya el anterior docente, que bueno, por temas personales ya no va a dar docencia en la Unifrance, en esta materia al menos. Así que bueno, eso es algo que hay que decirlo y establecer sobre lo que es este hito, de manera de que se tiene que continuar con lo que son todos los hitos hasta la culminación. Repito, la evaluación procesual es hito 1, eso ya está. La número 2 ya está con nota consolidada. La número 3 es la que vamos a cerrar esta semana máximo, para que así ustedes tengan el tema de esa nota. Yo obviamente esto lo tengo que coordinar con el doctor Salamanca, así que de eso no tengan ninguna duda al respecto. Todo se está coordinando para evitar alguna u otra situación y luego, bueno, ya 4 y 5 y con eso terminaremos absolutamente todo lo que haya que trabajarse y terminarse. Ampliaremos los plazos porque como yo les decía, en teoría ustedes tendrían que haber dado un examen y presentado un práctico hoy día, revisando las fechas. Sí, como les decía, las preguntas
Grecia, que es el tema que están avanzando. Así que, bueno, ese es un detalle bastante importante que, bueno, hay que indicarlo y decirlo. Y obviamente ya con todo esto, ya, bueno, indicar que las clases son grabadas, además de que las clases van a estar grabadas absolutamente, eh, estarán disponibles para que cualquier persona pueda accederlas en cualquier momento. Así que, bueno, eso ya es algo que muchos, ya que han pasado conmigo y están pasando oratoria y argumentación jurídica y derecho constitucional uno, ya sabe que esa es una situación que también realizamos. Así que, bueno, aprovechando que estamos acá 25 estudiantes, si hay alguna consulta o duda, como se dice, aprovechemos. Adelante, aprovechemos si hay consultas o dudas sobre el periodo de transición que estamos pasando. Eh, Buen día, doctor. Mi nombre es Paola Tancara y la duda que tengo, doctor, es sobre los trabajos de la plataforma. Si es que se va a mantener los trabajos en plataforma que teníamos con el doctor Quino o va a haber alguna modificación. Muy bien. Los trabajos y la actividad que se tenía con el doctor Quino va a continuar. Eso no lo voy a tocar, solamente le voy a ampliar el plazo de presentación para que ustedes presenten en base a ese trabajo que ya muchos estaban realizando y eso ya se va a evaluar para lo que es este hito. A partir ya del hito 4 y el hito 5 ya yo voy a poner mis plazos y mis trabajos. Todo lo anterior hasta la jornada de ayer se sigue manteniendo con el doctor Quino, incluyendo sus preguntas de examen y sobre todo el tema de su trabajo práctico respectivo. Entonces eso es algo que hay que aclararlo. Se mantiene. Solo se amplía la fecha, que eso es lo que vamos a realizar, ampliar la fecha. Eh, eh, Sí, adelante. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Adelante, por favor. Con la consulta, ¿algo más que hay que indicar antes de continuar? Tal vez, ¿Sí? sí, doctor, disculpe, tal vez si nos podría dar una breve explicación de la metodología de, de Avant Kino, más serán exposiciones y defensas de los trabajos. Tal vez podría explicarnos qué metodología vamos a utilizar con usted. ¿Me puede repetir, por favor? Porque le he escuchado entrecortada de principio a fin. Sí, doctor, tal vez si nos podría explicar qué metodología de avance vamos a tener con usted, si va a ser el mismo método que estábamos usando o va a ser un diferente método para ir, digamos, tal vez preparándonos, estudiando, repasando. Ya. Bueno, lo que vamos a hacer es continuar primero con el avance. Eh, Grecia ya está avanzada. Hoy día liquidamos lo que es Grecia. Posteriormente, luego vamos a continuar nosotros con el avance respectivo. Veo que, bueno, ya he visto que han ustedes avanzado el libro de Coplestone, de Frederick Coplestone, Historia de la Filosofía, tomo 1 de Grecia y Roma. ¿Viste? Entonces esos temas ya están, por si acaso, en lo que es la evaluación de este hito que dejó establecido
el doctor Quino, que eso es algo que yo respetaré, solamente ampliaré las fechas y las comunicaré por el grupo de WhatsApp, que es nuestro medio y grupo comunicativo. A partir del número del siguiente módulo, perdón, del siguiente hito, lo que vamos a realizar es trabajos prácticos. Obviamente se va a respetar dicha metodología y sobre todo, lo más importante, la evaluación. Igual se va a usar el método de la plataforma que nosotros obviamente ya venimos usando, y ese es algo que no va a cambiar en lo absoluto. Ahora, sobre el contenido de los trabajos y todo, yo por supuesto lo voy a preparar y lo voy a listar con el debido tiempo para que el siguiente hito ya tengamos las fechas y los trabajos. Por lo general yo trabajo de esta manera: una evaluación y 2 trabajos prácticos, al margen de lo que por supuesto es el avance de cada viernes. Entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar para cumplir con lo que son las respectivas evaluaciones procesuales y las evaluaciones continuas. ¿Alguien más? Adelante. Perfecto. Uno de los puntos más importantes de lo que es la filosofía griega, que obviamente se está hoy día, bueno, en teoría hoy se liquida el avance, aunque ya hay una evaluación del hito que, como les dije, yo voy a mover solamente la fecha. Y eso es algo que ya muchos de ustedes por WhatsApp me estaban preguntando, y sí, efectivamente. Hay algo interesante que hay que decir cuando hablamos de la antigua Grecia. Y dentro de lo que es la antigua Grecia, obviamente tenemos que hablar de Platón. Pero resulta que Platón, al margen de lo que ustedes hayan visto, nos deja a nosotros bastantes enseñanzas. Y resulta que una de ellas es algo que es bastante importante y que el día de hoy se sigue pensando que es así. Pese a que es un siglo XXI de tecnología, pese a que es un siglo XXI en donde el conocimiento, ¿saben qué?, está al alcance de este pequeño aparato que se ha vuelto vital en nuestras vidas. Hay un tema que es el conocimiento. Y el conocimiento no es, por ejemplo, recitar de memoria la constitución política del Estado, saber cuál es la capital de Uganda, de ese país africano, la capital de Kosovo, o exactamente dónde se encuentra Tuvalu. No, eso no es el conocimiento. Sí, es parte importante, pero no solamente el conocimiento es algo que tienes que aprender de memoria. Dentro de lo que es un aprendizaje significativo, te implica cómo vas a aplicar eso que sabes a la vida cotidiana. Pero aquí está el problema que se veía desde la época de Platón. ¿Qué es lo que realmente sabes? ¿Qué es lo que sabes? Y esto es algo que en Bolivia ocurre. Resulta que hay una situación que Platón bastante tiempo se viene aplicando, y esto es algo que en Bolivia se viene también aplicando en todo sentido. Resulta que unos hombres, varones, a eso me refiero, nacen en una caverna. Ya ustedes saben, muchos de ustedes dirán, perfecto, ya sabemos qué es y a dónde él está apuntando. Exactamente, nacen en una caverna. Nacieron ahí, simple y llanamente nacieron. Pero hay un detalle, Nacieron encadenados, crecieron encadenados en esa caverna. Mientras que el mundo exterior, dichos niños, que eran niños en su momento, corrían, caminaban, jugaban, caían, sabían lo que era quemarse con algo caliente, sabían que el frío congela, sabían qué animales eran peligrosos y obviamente cuáles animales no eran peligrosos, cómo jugar con un perro, cómo jugar con un gato, por ejemplo.
teníamos a estos hombres que estaban desde nacimiento atados, encadenados, perdón, en las profundidades de la caverna. Nunca salieron de ella. Y es más, no tenían la capacidad de mirar atrás para entender cuál era el origen de esas cadenas. Eso es bastante importante. No tenían la capacidad de saber qué eran esas cadenas o ir hacia atrás para ver dónde era el punto de la cadena y quizás romperla. Entonces siempre estaban mirando a las paredes de las cavernas, con las cadenas aferradas desde atrás. Detrás de ellos y a ciertas distancias había una hoguera que iluminaba un poco la zona. Y entre ella y los encadenados hay un muro donde se tapaba para saber cuál era el punto de esas cadenas. Entonces había obviamente un muro que obviamente a una cierta distancia, colocada por encima de sus cabezas, estaba la hoguera que iluminaba la zona y estaba entre la hoguera y los encadenados hay un muro que Platón decía que son las artimañas que hacen los tramposos, los embaucadores, para que nunca los trucos de estas personas se noten. Entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan objetos que sobresalen por encima del muro, de manera que la sombra de ellos se proyectaba sobre la pared que estaban contemplando los hombres encadenados. De este modo se veía siluetas de árboles, animales, montañas a los lejos, personas que iban, personas que venían. Y resulta que solamente se veía eso, no se veía más. Y estos encadenados estaban ahí toda su vida. Toda su vida. ¿Y alguien sabe de qué estoy hablando? ¿A qué Platón escribió sobre esto? Doctor, es el mito de la caverna de Platón. Correcto. Exactamente. Estamos hablando del mito de la caverna, que es algo que obviamente está presente en nuestras vidas. Ahora, cualquiera de ustedes va a decir, sí, pero lo único que hay que hacer es simple. Lo único que hay que hacer es sencillo, que se liberen de las cadenas. Perfecto, está bien que se liberen de las cadenas. Que alguien, ¿y qué pasa ya que se liberen? Y si no pueden, que alguien vaya, la famosa frase, alguien tiene que ir a romper esas cadenas y decirles son libres. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con estas personas? Y este es un mito bastante importante de Platón dentro de lo que es la filosofía aplicada a la realidad. Porque no nos olvidemos que estamos en una materia de filosofía jurídica en donde simple y llanamente también nosotros tenemos que hablar de que cómo aplicamos esto a la vida real, obviamente. Ellos han estado toda una vida en esta caverna sin romper las cadenas. ¿Qué pasa si una de esas personas que pasaba por allí veía que estaba encadenados? Obviamente el instinto humano de ayudar a otro sería romper esas cadenas. ¿Y ahí qué pasa si la rompían la cadena y lo sacamos afuera y le diríamos la típica frase, eres libre, corre, corre, que eres libre? ¿Qué hubieran hecho esas personas? ¿Hubieran ido hacia la libertad? ¿A explorar el mundo? ¿O se hubieran vuelto voluntariamente a meterse a esa caverna? ¿Y por qué? Bien, doctor, yo creo que la persona que hubiera sido liberada hubiera tenido miedo a salir al mundo exterior. Tal como nos explica el mito, yo leí una parte en otro libro que dice que uno de ellos se saca la cadena, logra sacarse las cadenas y logra salir al mundo exterior. Y en el primer paso que da fuera de la caverna, este es cegado por la luz del sol, pero poco a poco va recobrando la vista y puede ver todo lo que había en su alrededor. Y lo que toda su vida había visto por el reflejo de la hoguera no era realidad, sino que la realidad era todo lo que él podía sentir, lo que él podía percibir y palpar. Entonces regresa a la caverna e intenta liberar a las demás personas que estaban encadenadas, pero estas se niegan a ser liberados.
le dicen que no, que él es un loco, que cualquier cosa podía pasarles afuera y que ellos vivían en su realidad y querían seguir viviendo en esa realidad que ellos pensaban que era todo su realidad. Muy bien. Luz Quispia, adelante, por favor, que levantó la mano. Gracias, doctor. De igual manera, lo que iba a comentar es de que tal vez ellos dentro de la caverna tenían otro pensamiento y al salir uno de ellos, si dejaba de tener ese miedo al ver la luz del fuego que le quemaba, ¿no? Como mencionaba, lograba salir, muchos al lograr salir, iba a descubrir que todo era diferente, que todo lo que creía que era cierto era totalmente distinto, al igual que los demás. Si él salía, la primera persona, los demás poco a poco iban a ir saliendo, entonces iba a ir descubriendo nuevas cosas. Resulta que este mito de la caverna, dado por Platón, hoy día sigue siendo objeto de estudio y de aplicación, especialmente en lo que es el ámbito de las ciencias sociales, entre ellas el derecho, por todo lo que significa y todo lo que implica. Así de sencillo. ¿Cuántas personas desconocen que hay un mundo afuera? Se encierran en sus vidas. Así de sencillo, se encierran en sus vidas. En sus vidas, que cuántas personas tienen inclusive en el país que abandonar sus comunidades y otras cuando dicen algo que no es de acuerdo con la mayoría de una comunidad, por ejemplo, de una familia. ¿Por qué? Porque has descubierto un nuevo mundo. Porque realmente sabes muy bien que lo que quizás has vivido tú ha sido siempre una mentira. ¿Qué pasa con la persona en el mito de la caverna que logró hacer eso, logró huir, logró ver todo eso y regresó para ayudar? Mientras que habían otros que decían, no, esto no es así, es falso lo que dices. ¿Por qué? Porque hemos estado aquí y las cosas son tal como yo lo digo y son tal como yo lo opino. ¿Cuántas veces ocurre eso? Y obviamente hay que decir que nosotros nos encontramos en una situación en la que estamos en un pleno siglo XXI donde hay un conocimiento grande, pero aún así tenemos obviamente que esto que Platón dijo en su momento, hay un mito de la caverna presente en muchos países. Punto 1. Los engaños y la mentira. Es un aspecto que, por supuesto, hay una falta de progreso científico y filosófico, por supuesto, en las personas. El engaño no es fruto solamente de la intención de alguien dentro de la perspectiva de Platón, sino es la consecuencia de la realidad material que uno mismo tiene por X, Y o Z circunstancia. Así de sencillo. Muy alejada del mundo de las ideas. Entonces, obviamente, hay un punto de vista superficial en todo, pero también el punto de vista de qué es lo que tú conoces, qué es lo que estás dispuesto a aceptar, qué es lo que estás dispuesto a cuestionar, y a veces no lo hacemos porque no queremos, porque no creemos que sea así. No creemos que sea así. Yo no creo que sea así. Yo nací así y las cosas son tal como nacieron. Yo nací en X lugar y todos tienen que pensar de la misma manera que yo, pero no, la situación es esta. No, no me importa. Entonces es un punto de vista que uno tiene que ponerse a pensar que el mito de la caverna sigue aplicándose y tan vigente al día de hoy y tan antiguo. 2, el tema de la liberación. Que la liberación podemos llamarla también otra palabra, por ejemplo, el famoso cambio de paradigma. O sea, no es fácil rebelarse contra la gente, pero lo peor, tampoco es tan fácil rebelarse contra lo que es tú mismo. Lo que es tú mismo. Rebelarte contra ti mismo. Entender de que a veces esas ideas que tienes en la cabeza no son las adecuadas, no son las mejores, no son las adecuadas. Así de sencillo. Porque mientras algunos pensamos en cierta forma, la dinámica del mundo va en dirección a otra.
Y hoy tenemos dos opciones, o ingresamos en una dinámica global o directamente pensamos que lo que creemos es lo correcto y quizás no sea así, quizás sí estemos en lo correcto, pero tampoco se trata, hay que decirlo de esa manera, de, claro, ser absorbidos por la corriente y pare de contar. No, la idea tampoco es absolutamente esa, por si acaso. Claro, obviamente tendríamos que hablar nosotros no solamente de una revolución social, etcétera, no. A veces hay que hablarnos de una revolución individual. Revolución individual, ¿en qué momento te quitas esa venda de los ojos para entender cómo son las cosas? ¿En qué momento te haces eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo haces? ¿En qué momento cuando estás estudiando derecho y adquieres tantos conocimientos, pero sabes que lo adquieres en todo sentido? Sigues pensando que las cosas son como crees que eran o como tu familia o tu grupo humano, seguían pensando hasta el día de hoy. Sigues creyendo en eso. ¿Y en qué momento pasa eso? ¿En qué momento seguimos resistiendo, no, a todo eso, por ejemplo? ¿En qué momento? Sería absurdo pensar, por ejemplo, que un abogado en cualquier sentido tolere la corrupción y la fomente todavía. Por ejemplo, en ese sentido, Bolivia, no se olviden, hubo un conversatorio por los 40 años de democracia este día lunes en la universidad. Los panelistas obviamente no coincidíamos en todo entre todos, no teníamos por qué hacerlo. Pero en ese caso, ninguno de nosotros dijo que la justicia boliviana es lo espectacular del planeta, que es lo mejor del mundo, que es absolutamente innegable el nivel de administración de justicia de Bolivia, ¿no? Ninguno de nosotros en ese foro, perdón, en ese panel, en ese conversatorio el pasado día lunes, fue capaz de decir eso. ¿Por qué? Porque la realidad es diferente. Pero aún así, tú encuentras personas que dicen, no, todo está bien, la justicia es mentira, lo que alguien dice es falso. No, no hay eso, eso es mentira, no hay eso. ¿Litigas? No, pero me han dicho de que es falso lo que ellos dicen, porque quienes critican son de X tendencia política que no viene al caso. Mito de la caverna. Inclusive una de las compañeras en las preguntas ahí en vivo, como se decía, hizo una pregunta de famoso sándwich, que el auxiliar a veces para hacer algo te pide un sándwich. ¿Qué hago yo? Cuando estoy en ese lugar, ¿pido el sándwich? Fue la pregunta. Exacto. Seguimos con ese famoso mito de la caverna aplicado, obviamente, desde la filosofía jurídica a una situación de realidad jurídica en todo sentido. Y eso es algo innegable, pero aún así vas a encontrar personas que te van a decir que es falso, que la justicia está muy bien en todo sentido, porque la Constitución dice que la justicia es gratuita y siguen pensando que efectivamente la justicia es gratuita y hay muchas de esas personas que inclusive se enojan con el abogado, con los que ustedes van a hacer, feliz día cuasi abogados, por ayer, día del abogado, se van a enojar y van a decir por qué el abogado tiene que cobrar si la Constitución dice que la justicia es gratis. Y te van a encontrar con muchas personas de esa naturaleza, del mito de la caverna, obviamente. ¿Y cómo vas a hacer para cambiar esa mentalidad? Es bastante complicada. Es bastante complicada. Muchos casos en la familia también. Mamá o abuelita, mira, te voy a regalar este celular. Te voy a enseñar a usarlo. No, hijo, no, yo no entiendo esas cosas. Pero te voy a enseñar a usarlo. No quiero. Pero, a ver, tranquila, mamá, abuelito, papá. Yo te voy a enseñar a usar eso. En mis tiempos no había y claro, no saben pronunciar. Dice WhatsApp, Facibus, así. No había eso, pero yo te voy a enseñar para que tú lo sepas usar porque te va a salir mucho más barato una llamada por WhatsApp que una llamada telefónica. No, 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 no quiero, no entiendo esas cosas. Pero yo te voy a enseñar, tranquila, te voy a tener toda la paciencia del mundo, te voy a enseñar paso a paso hasta que domines. No quiero. Punto. Mito de la caverna.
que no solamente se aplica, como veíamos hace rato, un tema macro, como la administración de justicia, sino también un tema pequeño. A veces yo también en otras universidades doy la materia de teoría del Estado, llamada ciencia política. Y esto es uno de los temas que a veces representa para quienes hablan muchos problemas, especialmente cuando toca hablar del tema o capítulo de la democracia, que también se ve en constitucional. Mucho más cuando uno habla, por ejemplo, del voto universal, la reforma agraria, el tema del voto universal, por ejemplo, que es algo que se aplicó del 50, o sea, el 52 se lo estableció en la normativa boliviana y en 1956 fueron las primeras elecciones con voto universal, donde mujeres, campesinos, indígenas, etcétera, gente de escasos recursos, jóvenes, todos ya podían emitir el voto con el único requisito de tener mayoría de edad y el segundo, tu cédula de identidad, que es un requisito básico. Y cuando me dicen no, eso es falso, fue recién que se dio el voto universal. No, fue en la época del doctor Paz Estensoro. Y es mentira. Y tenemos discusiones con uno o dos estudiantes que dicen que no hubo tal cosa, que fue recién que se aplicó. Y obviamente el resto de los compañeros dicen, a ver, el voto universal lo dijo el doctor Paz Estensoro. No, eso es mentira. Mito de la caverna. El tema, ¿saben cuál es? Que no es malo en algún sentido, usando algún término ya filosófico, si quieres ser pragmático. Luego Immanuel me va a decir qué significa ser pragmático. No significa, o sea, que seas pragmático. Pero también hay que ponerse a pensar en lo siguiente. ¿Qué es lo que estás dispuesto a aprender y a entender de un mundo? ¿Qué es lo que estás dispuesto a entender y aprender de este planeta? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer para entender de que quizás estás en un error? Y el problema no es que la minoría esté en un error. El problema es cuando las mayorías lo están. Y cuando una persona ante los hechos reales y fácticos no quiere entender muchas cosas. No es, o sea, no es malo que tú hayas crecido con una visión. El problema es que no quieres escuchar otras visiones dentro de lo que es este mundo. Así de sencillo. ¿Está por ahí Manuel? José, Manuel. Sí, Doc, buen día. Buen día, estimado, buen día. Pragmático, ¿qué era? Pragmático se refiere más a, ¿qué se llama? Realizar la práctica o la ejecución de ciertas acciones y no quedarse específicamente con lo, ¿qué se llama? Con lo especulado, o sea, más que todo investigar, no quedarse con las teorías que nos quieren dar, sino también tener un criterio propio. Exactamente. El pragmático tiene una habilidad, por si acaso. El pragmático, antes de emitir una idea, antes de dar una postura, el pragmático tiene su postura, por si acaso. Ya la tiene el pragmático. Pero ¿saben qué es el detalle? Que el pragmático sabe muy bien lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Sabe muy bien que esa persona hay algo que él sabe que no sabe. Sí, yo solo sé que nada sé. Un griego lo dijo, ustedes lo deben saber quién fue. Y obviamente el pragmático sabe muy bien que necesita nutrirse de otros elementos y ver otras cuestiones del planeta, del mundo, de lo que está a su alrededor. Eso hace un pragmático, por ejemplo. Las acciones y no la teoría o la especulación, por ejemplo. Se basa más en las acciones, como decía Manuel, no la teoría o la especulación. Piensa o actúa dando prioridad o mucha importancia a una consideración práctica, no a un tema absolutamente teórico de visión. Al pragmático no lo vas a convencer fácilmente con una idea. Yo digo, el sol es lila. Y el pragmático va a decir, a ver, yo mismo voy a hacer ese ejercicio práctico de ver si lo que el docente dice que el sol es lila es real o no. ¿Va? Y mira y dice, no. Aparte que me dolieron los ojos por mirar directamente al sol, no he notado ningún destello lila en el sol. No, pero el cielo es verde. A ver, no. Salvo que yo esté mal de la vista y no pueda distinguir los colores, no. Entonces, obviamente, nosotros nos encontramos
con lo que es un nivel de pragmatismo también. Hay que decir lo que es cierto y que es de esa manera. Entonces, repasando un poco, cuando hablamos del mito de la caverna, con esto cerramos el capítulo y todo lo que es Grecia y Roma. Los engaños y la mentira es algo que está evidentemente latente. Las personas son fáciles ¿saben qué? Son fáciles de convencer, fáciles de engañar en todo sentido. Son re fáciles. Son re fáciles. Miren ustedes, estamos en el siglo XXI. Y pese a que estamos en el siglo XXI y nuestra generación se jacta de que maneja mejor la tecnología que anteriores generaciones, aparece una noticia y la difundimos. ¿Por qué? Porque decimos, es real. Fake news. Mucho más afectan en Bolivia, que Bolivia es un país con alta carga y contenido de política. Obviamente es fácil engañar y mentir a la gente, por supuesto que sí. 2.2, el tema del mito de la caverna. ¿Cómo te liberas? ¿Cómo hacemos esa nueva? No solamente una revolución social, etcétera, no, la más importante, esa revolución individual o personal, que obviamente hay que entender de que hay un mundo afuera, de que hay ideas. Escucha esas ideas, así no compartas con ellas. Así no la compartas. No, yo no creo que esto sea así. Él está equivocado porque yo no pienso. ¿Y saben qué es lo interesante? Que ustedes que están estudiando esta carrera van a toparse con eso siempre. ¿Por qué? Porque tampoco te voy a echar la culpa como futuro abogado. Un cliente te va a pagar y vas a representarlo y defenderlo. A otra parte, otro cliente va a pagar, vas a representarlo y a defenderlo. Y ambos están enfrascados en sus propias ideas o visiones. Hay una parte A y hay una parte B. Y lo que hay que hacer es convencer a una tercera parte, el administrador de justicia, de que estás absolutamente en lo correcto. Pero aquí también uno tiene que ponerse a pensar que a veces los abogados nos encaramos con ese mito de la caverna. Puedes tener títulos, puedes tener maestría, diplomados, tener una bonita pared, un currículum impresionante, pero hay veces que los abogados nos enfrascamos. ¿Por qué? Porque somos humanos y lamentablemente esa es una respuesta básica que siempre hay que dar, somos humanos. Por ejemplo, viene un cliente tuyo y un cliente te dice su versión de los hechos, te dice su visión, te dice lo que supuestamente ha acontecido. Y como abogado, tienes que creerle. Y siempre hay esa famosa pregunta. ¿No hay nada más que decir? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Nada más? ¿Algo que quieras agregar? No. ¿Estás seguro, seguro, seguro? Seguro, seguro, seguro. ¿De veritas? De veritas. Y en base a esa visión, el abogado va, hace acción judicial y se enfrenta con otra parte, con que tiene su abogado y etcétera. El derecho a la defensa. Filosofando en el derecho. De eso se trata la filosofía jurídica, señores y señores. Así de simple. ¿Qué ocurre si el equivocado eras tú? Si tú estabas equivocado en todo sentido. ¿Qué pasa eso? Sí, es algo que es algo normal dentro de lo que es ya el ejercicio de la profesión como tal. Que te equivocas. Sí, te equivocaste. Ya está. ¿Y por qué te equivocaste? ¿Porque tenías una visión sesgada? Es posible. Como abogado conoces el derecho. Correcto, para eso estudias en la universidad, te especializas, cursos y todo eso. ¿Pero qué fue lo que te sesgó entonces? Tu cliente. Tu cliente. Y eso es algo muy importante de la aplicación del mito de la caverna hacia lo que es nuestra aplicación real y efectiva como abogados en el ejercicio de la profesión el día de mañana. ¿Por qué? ¿Confiaste en tu cliente? Tienes que confiar en tu cliente, así como el cliente confía en ti. Pero cuando descubres como abogado hechos fácticos, reales, documentales, te encuentras con que tu cliente te ha mentido. Te ha mentido tu cliente. Y uno dice, me mentiste. El cliente, los seres humanos saben cómo somos, no vamos a decir si te mentí o no. El cliente va a decir, es que yo no pensaba que ese punto era
importante para el juicio. No creía que sea así. Que esto de acá, este documento X, por dar un pequeño ejemplo, haya sido importante. Y te indujo el cliente a un error. Y ese error te costó perder el proceso. O directamente con esa situación en algo mucho más básico, con esa realidad, quizás no hubieras llevado el caso y punto. Quizás no lo hubieras aceptado como cliente y pare de contar, señores y señoras y señores, pare de contar en todo sentido. No lo hubieras llevado adelante. Hubieras dicho, no lo voy a llevar, lo siento, no. Porque es también parte de tu derecho como abogado decir, sí, llevo este caso, o decir directamente, no, yo no lo voy a llevar este caso. No me interesa hacerlo. Y ya está. Y está. Pero confiaste en un cliente. Le dijiste al cliente, dígame la verdad, dime la verdad, dime, pero al final no. Y te indujo un error. Y actuaste en base a ese error y en base a ese enfrascamiento. Así de sencillo. Ahora, 3. ¿Cómo ascendemos? ¿Qué pasa cuando descubres la realidad y descubres que vivías esa parte de tu vida en una mentira? ¿Qué pasa si es así? Es un proceso costoso, personalmente hablando, obviamente, en lo personal sí, e incómodo también, que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en ti. Creencias que tú veías que eso era normal en todo sentido. Creencias que creías que era normal. Y te das cuenta que no, o sea, es un cambio fuerte. Es un cambio bastante fuerte. Renunciar a esas viejas certezas, aperturar las verdades. Así de sencillo. Para Platón son el fundamento de lo que realmente existe en nosotros y a nuestro alrededor. Así de sencillo. ¿Saben qué? Cuando hablamos de... Ya han hablado de... Ya una consulta, a ver, ya han hablado desde el punto de vista de Grecia y Roma de lo que es la verdad. Desde el punto de vista filosófico, por supuesto, de la verdad. Sí, la verdad. Belén, Belenquina, ¿ya hablaron de la verdad o todavía? Belén. Respecto a ese tema, doctor, habíamos tocado el tema de manera muy sucinta, solamente de pasadito lo hemos tocado, pero no lo hemos profundizado. Muy bien. En este punto, cuando se habla del mito de la caverna, que ya lo hemos explicado, igual esta grabación de esta clase, lo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Esta grabación la subo a canal de YouTube, que lo pondré el link en la parte de grabaciones, de manera que puedan revisar esta grabación en el momento que gusten en YouTube, que es más sencillo, así que de eso no tengan pena. La verdad es algo importante, desde siempre se la ha estudiado. La verdad siempre se la ha estudiado. Y es bastante importante en este punto de finalización de lo que es la unidad de Grecia y Roma, antes de ingresar al nuevo hito que ya veremos ya la siguiente clase. Ahora algo interesante que también uno tiene que ponerse a pensar, el tema de que el mito de la caverna está ligada a una verdad. Descubres la verdad. Ok. Descubres que vivías en una mentira o que parte de eso era una mentira. Ok, está muy bien. Platón toma en cuenta en el mito de la caverna que el pasado de las personas condiciona el modo en que experimentamos el presente. Ojo, lo dijo Platón. Calculemos hace cuántos años y siglos atrás. Que tu pasado te condiciona, dice Platón. Puedes discutir esta frase a Platón o no, bueno, pero la dijo Platón. Tu pasado te condiciona el modo en cómo experimentas el presente. Y a veces, dice Platón también, si vas a asumir un cambio que sea radical en la manera de entender esas cosas, que ya te va a acarrear malestar e incomodidad, porque no vas a sentirte cómodo cuando descubres absolutamente la verdad. Ya no vas a estar cómodo bajo ningún argumento, ya no vas a estar cómodo, no lo vas a estar, porque ya sabes que vives en la mentira, ya sabes que es así, lo sabes muy bien. Y frente a todo esto, nos encontramos
con que, para empezar, si empezamos a hablar del punto de vista de la filosofía, de lo que es la verdad, tal como decía en algún momento Lionel Hutz, hay la verdad, y la verdad, obviamente nos encontramos nosotros con que, ¿qué es la verdad a los fines prácticos? ¿No es confrontar lo que alguien dice con lo que sucede realmente? ¿Sí? También. Que no la queremos decir a veces por no lastimar a las personas. Sí, sí, claro. Y lo hacemos y es así. Más que todo, desde la antigua Grecia se venía definiendo qué era la verdad, o veritas, en latín. Entre lo que yo digo y lo que es realmente. Así de sencillo. Lo que yo digo y lo que hay realmente. Y obviamente, cómo yo manifiesto ver las cosas, cómo yo siento y digo las cosas, pero al mismo tiempo, cómo es lo que está a mi alrededor, cómo están a mi alrededor. No vamos a tocar tema político, porque obviamente hay 50,000 verdades en el tema político. Entre quienes dicen que somos la Suiza de América y que si alguien dice lo contrario es porque es mentiroso, o quienes dicen lo contrario. Ahí nos damos cuenta que en Bolivia, por ser un país con alta carga política, es un tema de la verdad y la verdad. Así de simple. Pero cuando hablamos del mito de la caverna, y con esta introducción de verdad, descubres la verdad. La descubres. Y vas y se la dices a tu entorno. Y no te creen. No te creen. ¿Por qué? Sencillo. La verdad es la mejor de las mentiras. ¿Cómo? Sí. Y esto es un punto de vista que se ha venido filosofando desde siempre. La verdad es la mejor de las mentiras. ¿Y por qué? Porque nadie la cree. La verdad es la mejor de las mentiras. ¿Por qué? Porque nadie la cree. Nadie te va a creer cuando dices la verdad. Así de simple. Tu mejor amiga se acerca y te dice, mira, te voy a decir lo que yo he visto y la verdad es de tu pareja esto y esto y esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Le rompes la relación a la amiga o le rompes la nariz a la amiga? Por haberte dicho la verdad. ¿Por qué? Porque no se la vas a creer. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el mito de la caverna no hay hasta en las relaciones? Claro, hay hasta en las relaciones. Sí, lo digo con esa cara así. Ahí está en las relaciones. ¿Por qué? Porque somos humanos. Tenemos que aprender a confiar el uno al otro. Así de sencillo. Cuando el profesor del colegio ya te llama a los que son mamás y dicen, ¿sabes qué? Tu hijo o hija es indisciplinada, trajo petardos al colegio, le rompió la nariz a tu compañero y ahí están los padres que quieren el resarcimiento económico, rompió esos vidrios, etcétera, etcétera. Claro, obviamente, cualquier padre obviamente va a decir, no es mi hijo, mi hija. Estás equivocadísimo. No es así. No es así. Están mintiendo ustedes. Tienen algo en contra de mi hijo o en contra mía. Voy a sacarlo de este colegio. Lo sacas del colegio y hace peores cosas en otro colegio. Y la famosa frase, todos están en contra mía. Nadie me quiere, todos están así. Mito de la caverna. Aplicado obviamente a lo que son las relaciones humanas. La verdad es la mejor de las mentiras. Nadie la va a creer, nadie la quiere creer. Y cuando descubres la verdad, tal como sucedió y como ya estábamos hablando, ocurre que el que descubre la verdad va y le dice a sus compañeros en la caverna. Allá afuera hay un mundo, hay luz, quema, quema y duele. ¿Saben qué? Quema y duele. Pero luego te acostumbras y ves paisajes hermosos, ves nubes, ves cosas en el cielo, ves animales volando, animales caminando. El pasto se siente delicioso que me he echado, me he dado vueltas inclusive, etcétera. No, es mentira, no hay eso. No, pero allá afuera vamos, no. Vamos, te voy a mostrar la verdad. No, no quiero, no hay eso. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Sí. Lo que pasa es que obviamente somos humanos. Somos humanos. Y la explicación de ser humanos es una explicación absolutamente rara. No solamente es definir un humano,
sino es definir el cómo nos somos, cómo nos comportamos. ¿Por qué no aceptas esta realidad? Ya está. ¿Por qué no la aceptas? Yo, por ejemplo, veo frases en el Facebook. Uno regresa a los lugares donde uno fue feliz. O uno regresa siempre con la persona con la que fue feliz, sin importar lo que haya pasado en el camino. Eso es mentirte y eso es un mito de la caverna, así de sencillo. Eso es mentirte y eso es un mito de la caverna. Porque el mito de la caverna te impide que como persona sigas adelante y evoluciones. Así de simple. Y esto no lo decimos hoy día, lo dijo Platón hace siglos y siglos atrás. Y esto es algo que obviamente cuando uno encuentra la realidad, ese es el tema. Descubres la verdad, experimentas en el presente la realidad, te examinas a ti mismo todo lo que ha sucedido en tu vida. Quieres hacer un cambio radical, porque ya lo que estás viviendo te causa absolutamente malestar en todo sentido. Y directamente la luz ya la has recibido, te ha cegado tu realidad y te la ha quitado y te ha abierto la puerta a nuevos mundos. Y ese es un cambio muy fuerte, cuando aceptas las cosas tal como son y aceptas que existe esa realidad. Las aceptas tal como son y aceptas que has vivido una mentira. Muchos no la van a aceptar. Van a decir, no, esta parte de mi vida la olvido y paré de contar y seguiré con mi status quo. Seguiré con el status quo, porque claro, hay un status quo muy fuerte. ¿A qué nos referimos con status quo? Status quo. Status quo. Siempre escuchamos esa frase. Y el status quo no es más que aplicar la parte final de Grecia y Roma que estamos viendo acá al finalizar el módulo con una manera mucho más reflexiva. Status quo. ¿Sí? Status quo. Está por ahí Salas, no Salas, Salas con Z. Status quo. Status quo. Está por ahí Fernanda. Fernanda, nombre germano o alemán, que significa la que une a la familia. ¿Dónde está por ahí Fernanda? Salas. ¿Eso significa Fernanda? Sí, sí, claro. Es nombre alemán, significa un nombre alemán muy fuerte, significa la que une a la familia. Nombre alemán. Nadie se da la tarea de investigar la filosofía que dio lugar a tu nacimiento. Nadie. Deberías investigar inclusive qué significa tu nombre y cuando tengas tu nombre saber por qué exactamente. No, yo te puse, no sé, X nombre por tu tía, tu abuela, no, pero ¿cuál fue el contexto? ¿Por qué? Todos tenemos una filosofía propia desde la fecha de nacimiento. Y a veces es fácil encontrarla. Significando, ¿qué significa tu nombre? Listo. ¿Qué significa tu nombre? Claro, desde ahí partes. No determina quién vas a ser en tu vida. No, tus acciones sí, pero ya es un punto de partida. Fernandita, ¿está por ahí Fernandita? Fernanda. Si no, Gina, Carolina, Yucra. Status quo. ¿A qué nos referimos con status quo? Status quo. Y Manuel, adelante. Ok, status quo es prácticamente o sea, el estado de las cosas en un determinado momento, como normalmente lo comprendemos y, bueno, no como lo comprendemos, sino cómo está, digamos, a un nivel social, si se puede llamar así. Por ejemplo, digamos, el status quo de la democracia en Bolivia es, se puede decir, una corrupción total.
pero, digamos, romper con ese paradigma sería ya partir desde ya tener una concepción personal del estado de las cosas. Muy bien. Laime Mostajo, adelante, por favor. También levantó la mano. Lick, buenos días. No quería decir lo que dijo mi compañero. Perfecto. O sea, un estado de las cosas. Dejar las cosas a veces tal como están. Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando descubres la verdad, tienes dos opciones. O haces y luchas por el cambio. ¿Cuál cambio? Dependiendo qué es lo que has descubierto, obviamente, ¿no? Porque podríamos estar días hablando de si descubres esto, el cambio, la actitud va a ser esta, y a veces no tenemos esos días. Pero también, ¿cómo haces para tienes dos opciones? O luchas por romper ese status quo en base a una mentira que vivías y que quieres mostrar la verdad, o simple y llanamente dejas todo tal como está y te conformas con que tú misma sabes cuál es la verdad y ahí lo dejas. Y que la sociedad siga tal con las reglas con las que está siguiendo, se está manejando y la que se está viviendo. Y eso es algo muy fuerte, por si acaso. El famoso status quo, dejar todo tal como está, porque es el orden previamente establecido. ¿Cuántas personas en barrios, en zonas muy alejadas del centro urbano, conviven con los maleantes, delincuentes, drogadictos, asaltantes, que o viven en tu zona o han nacido en tu zona? Y les das comidita. Y dices, estos delincuentes los alimentamos sin dejar que ellos sean delincuentes, asaltantes, drogadictos, violadores, porque si yo le doy un plato de comida, no va a asesinarme a mí ni a mi familia. Y más bien la típica frase, protegen del barrio, de otros maleantes que quieran venir al barrio a asaltar. Y alimentamos a nuestros propios maleantes. Y mantienes un status quo que es absolutamente nocivo. Y es muy nocivo en todo sentido. Simple, lo siento, pero es la realidad. Bolivia es uno de los países más espectaculares del mundo. Alguien va a la cárcel, se lleva a toda la familia que viva con él. Así de sencillo. Oye, amigo, ¿por qué no dejaste a tu abuelita? No, que aquí estoy en la cárcel con mis hijos. ¿No te da cosa que vivan entre pedófilos, drogadictos, acuchilladores, asaltantes? No, porque están más seguros. Están más seguros. Adentro que afuera. Uno dice, ok. Muchos que están en los juzgados, en los tribunales, por ejemplo, no son abogados. Son personas que estudiaron un año o dos y lo dejaron y se convirtieron en tramitadores. Y ya está. Feliz día, doctor. Y te responden ellos, feliz día, doctor. Así hay que festejar hoy día, claro. Y cuando alguien dice, oye, pero tú no eres ni siquiera abogado, la típica respuesta, yo sé más que los abogados. A mí los abogados me piden consejo, porque yo sé más que ellos. Y uno dice, oh, wow. Igual que cuando un albañil quiere construir una casa desde cero, no falta alguien que dice, oye, pero tú no eres ingeniero o menos arquitecto. Yo sé más que ellos, no los necesito. Y ahí tenemos en Bolivia la cultura de la albañilocracia. La cultura de yo sé más que el que estudió y que ejerce. Y es un status quo el que tenemos en todo sentido. Mucho más a nivel político. ¿Por qué votaste por él si era un corrupto? ¿Robó? Sí, lo sabemos. Pero por lo menos hizo algo. Status quo. Y muy peligroso status quo. ¿Para quién? Para la sociedad. A los fines prácticos, esa es la realidad. Y pensar que esto se venía hablando desde la antigua Grecia. ¿Quién lo diría? Finalmente, cuando ya hablábamos de lo que es el mito de la caverna, que es 1, el tema de los engaños y la mentira; 2, la liberación; 3, la ascensión, cuando ya tú asciendes a un nivel mucho más elevado, porque has descubierto la verdad. Has descubierto la verdad. Sabes que la verdad es la mejor de las mentiras porque nadie la cree, pero tú sí le has creído. Has recibido, como decía Platón,
esa luz cegadora que te cegó bastante cuando lograste salir de esa caverna, te lastimó los ojos, pero al final, después de que pasó, porque todo pasa, señores, después de la tormenta viene la calma, te das cuenta que hay un mundo hermoso y que no vas a terminar de conocerlo nunca, pero disfrútalo. Luego, ¿qué haces? Lo que dice Platón, el retorno, que es la última fase del mito, donde volverás al lugar de donde tú eres, a decir, afuera hay un mundo real. Retornar de donde tú partiste, perdón, porque hay un mundo real afuera. Hay un mundo real, hay un mundo que es impresionante. Hay un mundo que tienes que cambiar, porque quieras sea o no, naciste en ese mundo. Y la idea tuya, ¿cuál es? Retornar, porque hay que darle una mejora, en todo sentido, una mejoría. Pero tú vas a chocar contra una estructura ya previamente establecida. Vas a chocar contra una estructura, repito, previamente establecida y que es sólida. Y que es sólida. Que es sólida. Donde te vas a chocar con mucha gente que no está dispuesta a escucharte porque dices algo que está en contra de toda la sociedad. Familia, amigos, pareja, etcétera, hijos. Estás mal, no es así. Las cosas son así como son. Porque todo eso son dogmas que vertebran la sociedad. Dogmas, por si acaso, creencias que una sociedad toma como válidas y punto. Pueden que estén bien los dogmas o estén mal y ya está, pero son dogmas. Así como la Iglesia Católica, los que son católicos, tiene varios dogmas. También la realidad es que las sociedades tienen sus propios dogmas, sus creencias que nadie las puede absolutamente romper. Si están bien o mal, eso ya cada uno de ustedes tendrá que en su momento analizar qué dogmas tenemos bien y cuáles tenemos mal. Aunque para Platón, el tema de la verdad, que ya hablábamos algo aquí mucho más profundo, estaba asociada al tema de lo bueno y lo que es el bien y la bondad y lo bueno. Platón decía que la persona que haya tenido acceso a esa realidad auténtica y haya descubierto el mundo, tiene la obligación de hacer que el resto de las personas se desprendan de la ignorancia, término que Platón usa por si acaso, y que Platón decía que hay una obligación moral de que cuando descubres la verdad, tienes que hacerla conocer a la gente. A la gente no le va a gustar quizás lo que tú dices, pero ni modo. Tienes que hacerla conocer a la gente. Esa verdad, esa realidad. Eso decía Platón, que el que descubre la verdad tiene que hacerla conocer. Tiene que difundirla. Tiene que tratar de ayudar a sacar a los otros que están en esa ignorancia, de esa ignorancia. Así de sencillo. Sócrates, maestro de Platón. Lo interesante de Sócrates, hay que decir lo siguiente. Sócrates nunca escribió y nunca dijo nada. No, nunca lo hizo. Todo se conoce hasta de la existencia de Sócrates por los escritos de Platón, que eso es bastante importante decirlo. Entonces, Sócrates creía que el tema social era un comportamiento apropiado que estaba sujeto a una virtud, porque la gente, las personas, la sociedad tenía que llegar a un verdadero conocimiento. Y ese verdadero conocimiento se adquiría con la verdad y sobre todo descartando ideas y confirmando otras también. Pero resulta que quien salió de la caverna ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Para nada. Ya no es el mismo. El que salió de la caverna. ¿Va a volver? Sí, va a volver. Pero va a haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque quien va a volver a la caverna, quien va a volver a la caverna, quien va a volver a la caverna, va a saber muy bien que hay gente que no va a aceptar la verdad como ya él ha descubierto.
Y también la propia gente de la caverna se va a molestar con alguien que está diciendo absolutamente cosas diferentes al lugar. Y la típica frase, tú viviste acá, ¿por qué estás en contra de cómo has vivido? ¿Por qué estás en contra? No, pero es que has vivido una mentira. Tampoco es culpable del que descubre la verdad si has estado viviendo una mentira. Si estás viviendo una mentira. Obviamente va a haber un doble ataque. Por una parte, ustedes que no quieren escuchar, no quieren salir de la caverna para ver ese mundo. Pero por otra parte, ¿por qué nos quieres decir algo a estas alturas si tú viviste como nosotros hasta este tiempo? ¿Por qué? Va a haber un enfrentamiento, va a haber muchos problemas entre ambos. Aunque Sócrates y Platón obviamente sostenían que hay un mandato de las personas, así sea moral, de compartir la verdad, y aunque eso te obligue a luchar contra esas personas, tienes que hacerlo porque hay que confrontar esas viejas mentiras. Esas viejas mentiras. Esas viejas mentiras. Así de simple y así de sencillo. Es más, inclusive, por si acaso, y haciendo una especie de paréntesis, hubo en su momento, allá por el 98, me acuerdo muy bien, porque fui a verla al cine, una película que es el mito de la caverna, pero aplicado a la realidad. La película se llama The Waterboy, El Aguador. Quizás algunos la han visto, otros no. Es buen reparto, está Adam Sandler, obviamente, Katie Bates, por ejemplo, entonces, y otros actores interesantes, incluyendo Rob Schneider, por ejemplo. Y obviamente esta película El Aguador o The Waterboy ha sido algo bastante importante porque se aplica el mito de la caverna. Es de un muchacho, así es, un muchacho, de educación en casa que tiene que ingresar a estudiar a un colegio a la fuerza. Y él soñaba con jugar fútbol americano. Y al final entró al equipo de jugar fútbol americano. Pero resulta que él siempre vio una mentira porque su madre siempre le mentía de todo. Lo que sucede es que su madre había tenido un trauma, no les voy a contar más detalle, había tenido un trauma con su padre y por ende para proteger a su hijo del mundo, hizo lo del mito de la caverna, solo para proteger a su hijo del mundo. Pero ¿qué sucedía? Cuando el hijo salió de esa caverna, no en el sentido literal. Así que bueno, si algunos recordarán, otros no, sí, de Waterboy o El Aguador, ¿no? Adam Sandler, Katie Bates, que fue ganadora de un premio de la Academia, y otros sí, deberían verla. Es una película que narra, pero al estilo americano, por supuesto, obviamente, lo que es y lo que significa, lo que es y lo que significa este mito de la caverna. Entonces ahí nos damos cuenta de este aspecto absolutamente importante. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, ahora, para lo que es cuando vas y chocas contra tu mundo, cuando vas y chocas contra tu mundo, vas y chocas contra el mundo, ¿qué ocurre? Tienes una obligación de decir la verdad. Pero sabes que te vas a enfrentar a toda una estructura familiar, vecinos, amigos, por decirles absolutamente la verdad. Así de sencillo. Hay una discusión filosófica sobre este punto del mito de la caverna de Platón. Si es una historia de liberación individual o es una historia filosófica, para que se aplique de aquí en adelante. Bueno, de aquí, de esa época me refiero, hacia adelante lo que estamos viendo el día de hoy. No lo sabemos. No lo sabemos. Si era una historia de superación o liberación individual o es un punto filosófico para el futuro, no lo sabemos, pero sí lo que sabemos es que estamos rodeados por mitos de la caverna en todo sentido, en todas partes. ¿Qué haces cuando accedes al conocimiento?
Accedes a un enfoque mediante la lucha de lo que tus ilusiones, los engaños, enfoques idealistas, etcétera. ¿Qué hacemos al respecto? Pero sí, hay una situación de que si descubres la verdad, tienes que tratar de guiar a quienes están a tu alrededor hacia esa verdad. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque es una obligación moral. Lo viene diciendo Sócrates, que era el maestro de Platón y su alumno Platón. Es un mandato que ahí se tiene. Mejorar las condiciones de vida de tu persona, tu familia, en todo sentido. No me refiero única y exclusivamente a un tema económico, por si acaso. Pero ¿cómo hacemos cuando tienes que enfrentarte de manera solitaria a toda una estructura social que ya está años y años preestablecida? Años y años preestablecida. ¿Cómo hacemos al respecto para luchar contra esa estructura? Porque no es sencillo hacerlo, pero es más duro encontrar la verdad al respecto. Es más duro, pero esa es la realidad sobre este punto. Y es algo que es absolutamente hacerlo. Es algo absolutamente que hay que hacerlo. Algunos dicen, no, el mito de la caverna es solamente alegorías pedagógicas, motivacionales. Otros dicen que son hasta motivacionales. Ya, no importa cuál haya sido. O quizás lo ha vivido, no lo sabemos, eso sí no lo sabemos. Quizás Platón se ha enterado de un caso así, no lo sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero esta es una de las historias filosóficas más conocidas que hay. Más conocidas. Más conocidas. Entonces, ¿qué hacemos al encontrar la realidad? ¿Qué hacemos respecto a este punto? Del mito de la caverna, que algunos se le dicen alegoría de la caverna. ¿Cómo chocamos contra la familia? ¿Cómo chocamos? ¿Mm? Porque obviamente hay una sociedad, pero esa sociedad se divide en familias. Y esa familia obviamente va a implicar que es tu principal y primer núcleo. Es tu principal y tu primer núcleo al respecto. Entonces, ¿cómo hacemos para que choquemos contra esa sociedad? Adelante, Imanol. Bueno, en el mismo mito lo explica que los que estaban encadenados veían a las sombras como que hacemos un mundo real. O sea, para ellos eso era lo que conocían y lo que era, digamos, lo correcto, lo bueno. En cambio, cuando la persona que, bueno, se desencadenó y salió al mundo exterior y vio otro mundo, pues les quiso ir a ayudar, les quiso desencadenar, pero estos hicieron todo lo posible para que no lo hagan. ¿Por qué? Porque consideraban que estaba dañado y que este iba a perturbar, digamos, lo que ellos consideran como real, ya que este ya ha sido contaminado. Exactamente, es más, de acuerdo al mito de la caverna de Platón, cuando regresó a quitarle las cadenas, a los que seguían encadenados hasta se reían de él. Hasta absolutamente se reían de él. Entonces, ¿y qué ocurría? Que de acuerdo a lo que decía Platón, que luego ya no era posible una convivencia entre ambos, o sea, entre los que seguían encadenados y el que había descubierto un mundo. ¿Por qué? Porque ya había una situación de alteración del orden. Ya el orden establecido, status quo, ya estaba absolutamente alterado. Ya estaba absolutamente alterado. Ahora, no es un secreto por si acaso que Sócrates, si lo han visto, murió condenado a beber la cicuta. Cicuta, un veneno, que él tuvo que hacerlo, y esa fue su sanción y lo hizo. Pero, Platón quizás por ese punto de su maestro se dejó influenciar, que en el mito de la caverna él termina diciendo que ya la convivencia no era posible. Ya la convivencia no era posible. ¿Por qué? Porque obviamente ya había la duda entre ambos. Y obviamente el que descubrió el mundo sabía que
los que seguían encadenados podían ser capaces de matarlo. Y que lo harán cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Y los nuevos saben muy bien que esta persona podría llegar a hacer lo mismo si estos no aceptaban eso que hablaban los otros, pero que tampoco estaban, pero que tampoco estaban dispuestos a aceptar. En pocas palabras, la convivencia ya no era posible. Claro, este punto obviamente Platón lo escribió por lo que sucedió con su maestro, obviamente, por lo que, como digo, sucedió con su maestro, entonces ahí está una situación de la realidad en todo sentido. Ya, pero al final se termina diciendo que la convivencia ya no era posible. Y los miedos y temores de que te maten eran absolutamente una realidad en todo sentido. Es como se dice, la convivencia pacífica ya no era posible. Pero había un detalle. Hay un detalle. Hasta antes de que te liberes de la cadena y hayas descubierto ese mundo, comías, dormías, vivías en esa caverna. Era tu hogar. Era en todo sentido tu hogar. Y esos, querramos o no, esas personas eran tu familia. Y estoy hablando en tiempo pasado, por si acaso. Usando una interpretación un poco mala, hay que decirlo, de lo que es el mito de la caverna, que para eso también la filosofía, para interpretar todo lo que quieras interpretar. Para interpretar todo, porque mi interpretación tiene que ser igual que la tuya. No, de eso se trata filosofar. De eso se trata. Filósofos, obviamente. Por eso es que muchas personas le ponen a su hija Sofía. Sofía significa sabiduría. Entonces, ya la convivencia que ya no era posible. Y en esta interpretación mía, ojo, repito mía, ya no había forma alguna de que esa persona pueda dormir ahí en la caverna, irse afuera, pasear, hacer lo que tenga que hacer y regresar a la caverna como si nada. No, ya no había eso. Descubrió la verdad, sí, pero a un alto costo. Y lo dice Platón, una parte que ya él sabía que en un momento ellos, que eran mayoría, lo podían los encadenados, obviamente, matar porque ya la convivencia no era, pero también los encadenados tenían mucho miedo también. Entonces ese es un precio por haber descubierto la verdad, sí. Por eso también Platón y su maestro Sócrates, hablaban de el detallecito, de la obligación moral de enseñar la verdad, de cuando encuentres la verdad, decirla. Luchar por la verdad, porque es una obligación moral en todo sentido. Es una obligación moral en todo sentido. Entonces es un detalle que también hay que decirlo porque es algo importante dentro de lo que es este mito de la caverna, que lo estamos aplicando a una realidad. Y en Bolivia, déjenme decirlos desde mi punto de vista, hay muchos mitos de la caverna que están presentes y están vigentes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y a veces estamos en una sociedad donde a veces los que decimos la verdad somos los malos. Somos los mentirosos los que decimos la verdad. Y eso es lo peor de todo. Quien dice la verdad es el malo. Es el mentiroso. Es el perverso. El que quiere destrozar y romper las reglas que esta sociedad ha construido, ¿no? Y ahí está. El famoso status quo. El famoso status quo. Y ahí está ya previamente establecido. El famoso status quo, señoras y señores. Entonces es un detalle absolutamente que hay que tomarlo en cuenta. Validarlo. Pensar. Quizás vivimos un mito de la caverna, sí. Pero muchos dirán, pero vivimos engañados, no es culpa nuestra. Hay una frase, no es mía. Engáñame una vez, la culpa es mía. La culpa es tuya. Engáñame una vez, la culpa es tuya. Engáñame una segunda vez, la culpa ya no es tuya. La culpa es mía. No es una frase mía, es una frase excesivamente antigua. Engáñame una vez, la culpa es tuya. Engáñame dos veces, la culpa es mía. ¿Alguien más antes que desee opinar o
¿O decir algo al respecto? Claro, adelante, adelante, tribuna libre. Perfecto. Entonces, nos iremos un par de minutos antes. Muchas gracias. Esta grabación será subida a la plataforma y seguiremos, por favor, contactándonos por el grupo de WhatsApp para colocar algunas cosas tal como tiene que ser, y el tema de las evaluaciones y prácticos de este hito que ya está terminándose, para que ya tengan todos el respectivo plazo, que ha sido una solicitud de muchos de ustedes. Así que de eso no tengan ninguna duda. Igual yo voy a estar coordinando con lo que es el director de la carrera, el doctor Alberto Salamanca. Muchas gracias. Seguimos en el grupo de WhatsApp. Conmigo será hasta pronto, y en el grupo de WhatsApp. Bendiciones, por favor, y que tengan un excelente fin de semana, un excelente viernes. Gracias, chicos y chicas. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao.